Muy buenas noches, queridos ajedrecistas. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ganar con la pareja de alfiles. Esto se conoce como el método de Steinitz. Esta es una partida de ajedrez que jugó Steinitz con las piezas negras. Se enfrentó contra Englich, que jugaba con las piezas blancas. Si vemos esta posición, aparentemente todo está igual porque ambos tienen 6 peones. La única diferencia es que las negras tienen la pareja de alfiles y las blancas tienen alfil y caballo. Y Steinitz nos demuestra qué técnica utilizar para ganar en este tipo de posiciones abiertas. En este tipo de posiciones abiertas, los alfiles son más poderosos que los caballos. Entonces, esta técnica de restricción de Steinitz consiste en restringir la cantidad de casillas que domina el alfil de casillas negras y también restringir el espacio del caballo, ya que el caballo es más fuerte en posiciones cerradas, en posiciones abiertas y donde los movimientos están restringidos para el caballo. De hecho, que en este tipo de posiciones abiertas los alfiles son más fuertes. Entonces, la primera jugada que hizo Steinitz en esta posición fue B6. Realmente una excelente jugada y anuncia la próxima jugada, jugar C5. De esa manera, jugando C5, el caballo ya no se va a poder ubicar en la casilla D4. Y si ahora el caballo avanza en la casilla D4, igual vamos a jugar C5 para atacar al caballo y de esta manera estamos restringiendo la cantidad de casillas que va a controlar el alfil de las blancas. H3 jugaron las blancas con objeto de atacar al alfil y ahora Steinitz juega alfil E6 y como vemos nuestro alfil de casillas blancas controla casillas muy importantes. Si en un futuro la torre tuviera que irse a D1 de esa manera, entonces nuestro alfil ya tendría un ataque indirecto sobre A2. Recuerden que los ataques indirectos son más peligrosos que los ataques directos. Acá el alfil desde E6 ataca indirectamente al peón de A2. Por lo tanto, este caballo, mientras siga en B3, no va a estar tan bien ubicado. El caballo, para que se pueda ubicar mejor, tendría que irse a la casilla D4. Torre FD1, jugaron las blancas. Como ya sabemos, es muy importante dominar las columnas libres de peones. Y Steinitz siguió fiel a su estilo jugando C5. De esta manera estamos restringiendo aún más las casillas del alfil blanco que avanza por las casillas negras. El caballo de B3 ya no puede jugar a D4. Como sabemos, en este tipo de posiciones eh, es importante conservar la columna y Steinitz espera que las blancas sean las que capturen para que él pueda capturar con su torre de E8. Alfil G5 para las blancas atacando a la torre y F6. Este es otro movimiento que ayuda a tener mayor control del centro y el alfil avanza a la casilla F4 y ahora Steinitz ya se prepara para los finales y decide jugar rey F7, llevar su rey hacia el centro y esta partida de hecho se va a decidir en los finales y es muy importante ya con anticipación ubicar el rey hacia el centro. Observe que el rey negro está mejor ubicado que el rey blanco. F3 jugaron las blancas con objeto de también llevar su rey a F2 y acercar el rey al centro. G5 jugó Steinitz y es muy importante entonces ganar espacio en este tipo de posiciones. Las blancas capturaron torre por D8, hizo lo mismo Steinitz, alfil D3 y como vemos, miren, el alfil solo ya controla 4 y 5 casillas. El alfil blanco está restringido en sus movimientos. Y el caballo también
no puede ir a la casilla D4. Ahora jugó H6 y su próximo plan es jugar F5 y F4 para restringir aún más la posición del alfil blanco. Torre E1, deciden jugar las blancas, F5 y F4. Las blancas tratan de frustrar el plan de las negras. De hecho, capturar aquí en F4 sería una muy mala jugada porque activaríamos el alfil y el alfil ya estaría controlando casillas importantes. Entonces, en este tipo de posiciones es mejor mantener la atención y por eso jugó alfil F6 con el objeto de seguir controlando desde G5 casillas importantes como F4. G3 jugaron las blancas, A5 y aún más se va a restringir el movimiento de las blancas. La próxima jugada es A4 y como les decía, miren la fuerza de este alfil, el peón de A2 va a quedar desprotegido y obliga a que probablemente tenga que jugar caballo C1. Y eso fue lo que hicieron las blancas. Pero observen, el caballo se encuentra en la primera fila y tiene pocas casillas de control. Mientras que las negras tienen los peones más avanzados y preparándonos para el final, eso es muy importante tener los peones muy avanzados. A4 con el objetivo de evitar la jugada B3 y restringir aún más el movimiento de las blancas. Podría jugar incluso A3 y crear una ruptura para que la torre vaya por E8 y apoderarnos de la columna A. A3 jugaron las blancas porque se dieron cuenta que la próxima jugada de las negras era A3. Alfil C4 y ahora activamos el alfil. Observen la cantidad de casillas que controla el alfil negro que va por casillas claras. Comparen ese alfil con ese alfil, ¿no? Y entonces ese es el método de restricción de Steinitz para poder ganar la partida. Rey F2 llevando el rey al centro y ahora decide capturar, decide activar temporalmente al alfil, pero el objetivo es restringir aún más. Esta es una buena jugada porque el objetivo es cambiar y luego poner la torre por séptima fila y ya empezar a atacar a los peones para preparar los finales. Alfil por G5, H6 por G5, rey E3 llevando el rey al centro, rey F6. Y como vemos, esta partida es los peones son los que van a decidir esta partida y vamos a llevar el rey al centro. El alfil está mejor ubicado que el caballo. La torre controla una columna más decisiva, H4, y las negras en esta H4 y las blancas se rindieron. ¿Qué jugadas podrían haber venido aquí? Pues aquí claramente podemos capturar aquí, luego podemos jugar así, las blancas jugarían ahí y ya nosotros podemos empezar a dominar esta columna y podemos llevar nuestro rey al centro, ¿no? En caso de que juegue torre H1, nosotros tranquilamente podemos jugar rey D4 y como ven, la posición de las blancas está restringida en caso que juegue caballo D3, entonces nosotros vamos a poder aquí en este tipo de posiciones, sí, finalmente cambiamos el alfil, pero ya nuestro rey se apodera, tenemos un peón pasado, este peón va a caer y este peón de aquí es el que va a decidir la partida. Fíjense en lo importante que en los finales los peones estén más avanzados. Entonces,
esta técnica de la restricción de Steinitz eh, es muy importante. También es importante saber en qué tipos de aperturas nosotros podemos jugar conservando la pareja de alfiles. Si tenemos la pareja de alfiles, tenemos que abrir la posición. La posición no debemos mantenerla cerrada, sino debemos mantenerla abierta. Por decir, en la apertura, en la defensa Nimzo-India, por decir, las negras ceden voluntariamente la pareja de alfiles. Y en este caso lo que tenemos que tratar de hacer es abrir la posición, que haya mucha ventaja de espacio, donde los alfiles puedan actuar con mucha fuerza. C5 jugarán las negras y las blancas amenazan dama 5, caballo C6. ¿Listo? Entonces es importante saber que jugar con la pareja de alfiles es muy importante siempre y cuando vamos a hacer un juego muy abierto. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy y será hasta otra oportunidad.